en el seno del Club Político Argentino, que es un grupo de intelectuales, lo preside... Lo habías adelantado vos la semana pasada. Lo hablamos el viernes, Claro, el viernes vos nos Claro, ¿te acordás que contamos que ese grupo que preside Vicente Palermo, politólogo, que tiene muy buenos vínculos con la Casa Rosada, hay funcionarios que integran ese club, se había desatado ahí una discusión interna en la que dos funcionarios o integrantes del oficialismo habían salido a defender a Triaca. Uno, Pablo Beluto, en términos más moderados, y otro era Jaime Durán Barba, justamente el asesor presidencial que salió con los tapones de punta. Quiero anticiparles esto. Esta información que trae el Flaco Suet es exclusiva de este programa y no saben el modo en que Durán Barba lo defendió. Habló del Vaticano. Sí. ¿No? Sí. Sí. ¿Te sorprende que hable de ese modo Durán Barba o es siempre así? Mira, es el tono de él cuando se quiere mostrar polémico, un poco hasta desafiante, provocador. Es el tono de Durán Barba, pero como además se daba en un contexto de conversación, no te diría del todo privada, pero no era una conversación pública tampoco, porque era un intercambio de mails internos de una organización. Muchos en ese foro, ¿no? Claro, en ese foro interno. Y ahí es donde Durán Barba reacciona primero ante una opinión de Aleardo Laría, que es un periodista que con el Río título, Negro, ¿no? Claro, con el título Causal de renuncia, dice: en Europa un ministro de Trabajo que despide a su empleada privada insultándola gravemente, la tiene varios años en negro, dispone que parte del sueldo corre a cargo de la intervención de un sindicato cuya intervención dispuso el propio ministro, renuncia de inmediato a su puesto. Y ahí... Contundente el colega, ¿no? Sí, pero con ese mail de Laría empezó la faena de Durán Barba porque no paró de responder, de provocar, de ironizar. La primera respuesta de Durán Barba fue a ese mail y dijo lo siguiente. Lo estamos viendo, ¿no? Ahí sí. Lo están viendo. La respuesta es alarmante, cargado de ironía la respuesta. Nuestro país es como Suecia. Nadie tiene una empleada en negro. Siguiendo a la Biblia, todos estamos libres de pecado. Podemos lapidar a Triaca de inmediato. Esa fue la primera que mandó Durán Barba. Suavecito, así como... Claro, hasta ahí suave. Después se redobló la apuesta porque le criticaron la defensa que estaba ejerciendo y dijo: me parece desproporcionado y cómico que se pueda pedir la renuncia de un ministro por un disparate. Y después sí, esta referencia al Vaticano, sería como pedir la renuncia de Mauricio porque no pide a sus invitados que se disfracen cuando concede una audiencia. En el Vaticano está mal visto cuando lo hacen, ponen caras solemnes. Aquí sonaría muy gracioso. Claro, eso hace alusión a la vestimenta, ¿no?, que tiene la mantilla, como el velo. No entiendo la relación con haber puesto que tu empleada de tu casa cobre sueldo a través de la intervención de un sindicato. O sea... El argumento de él es: un ministro de Trabajo tiene que ser juzgado como ministro. Como ministro, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso... Pero no es un acto de corrupción hacer que el sueldo que yo tendría que pagarle a mi empleada lo esté pagando. En realidad yo estoy haciendo transferencia de recursos. Bueno, eso es lo que le dicen los que lo cuestionan. Claro, le van dando argumentos en contra. Pero él dice, el razonamiento no es lógico y es como si... Y ahí habla del Vaticano. Claro, en esta que te mencioné recién, pero el argumento de Durán Barba está dando una pelea muy de fondo contra las mafias, está peleando contra los sindicatos. En este contexto es más importante su trabajo como ministro que lo que pudo haber pasado con su ex empleada. Eso, ahí me gustaría detenerme un segundo. Sí. ¿Es tan importante el rol de Triaca hoy en engranaje del gobierno para Macri como para estar dispuesto a pagar un costo de este modo? Porque él podría directamente... El gobierno entiende que sí. El gobierno entiende que sí, claro. Vos fijate que otro de los argumentos que da Durán Barba es: cuesta formar un ministro, algunos de los que están en el cargo todavía se están formando, no nos vamos a desprender. Claramente no tienen reemplazo. No tienen un reemplazo de esa magnitud. Este es el argumento. Supongo que Santilli no podrá ser porque era el que había pedido Moyano inicialmente. Sería como darle, ¿no? Claro. Sí, además... Es una especulación mía, pero... Santilli dejó trascender que él no quería. Que no quería. Sí, yo he hablado con exfuncionarios kirchneristas, un poco les propuse una conversación sincera y les dije: vos que sabés de ejercicio de poder, ¿lo soltarías a Triaca en este momento?
Un kirchnerista no, nunca lo soltaría. En este momento no. Quizás después, más adelante, haces el recambio, pero durante la crisis no lo soltás. Nadie suelta a nadie durante No lo soltás. Bueno, lo comentábamos el otro día, que era lo que hacía Menem, ¿no? No decía nada, y lo defendía después. Sí, para no parecer que se dio ante las presiones. Claro, y mientras tanto va generando un recambio. Bueno, alguien le tenemos menciona, más claro, sí, correos. porque alguien le menciona a Durán Barba un caso que se dio en el 93 en Estados Unidos, cuando Bill Clinton propuso a Zoe Baird como ministra de Justicia, quizás no está bien pronunciado, que había trabajado como babysitter, como niñera, sin pagar impuestos por esa actividad. El Nanny Gate le dicen que se había llamado y le dijeron que en ese caso Bill Clinton no la pudo nombrar como ministra. Y dice Durán Barba, Irigoyen no reconoció a ninguno de sus hijos. No por eso debería ser borrado de la historia. O sea, le tiraban una respuesta un poco caliente y él redoblaba la apuesta. Sin duda. Durán Barba auténtico. Sí, hasta que en un momento Pedro del Piero, ex senador por la Ciudad de Buenos Aires, de origen peronista, dice impresentables el ministro y su defensor en este intercambio, refiriéndose... ¿Quién dice esto, perdón? Pedro del Piero. Pedro del Piero. Sí, fue senador por la Alianza. Exacto. Compartí, la primera vez fui a lo de Mirta Legrand, estuvo Pedro del Piero en el almuerzo. Mirá. Durán Barba no estaba en el país en ese momento, fundación, tengo entendido. Una fundación metropolitana. Ah, mirá. Sí, está fuera de lo que es la política partidaria. Claro, Durán Barba no estaba en el país en ese momento. Y lo que me dicen es que desde un BlackBerry. Sí, porque viste que cuando... Es de modé. Un momento vintage. Sí, claro, ahí está. Total. ¿No? Enviado desde mi BlackBerry. Ante tanto iPhone. Es así. Es verdad. Sí. Es un rebelde. Después de nuevo, cuando alguien lo cuestiona, él dice, vivimos un momento complejo. Este argumento que les comentaba recién, Triaca ha cumplido y cumple un papel muy importante en la reforma laboral y en la lucha contra las mafias. Si pedimos su renuncia, podemos sugerir que el nuevo ministro sea Marcelo Balcedo. Fíjate, el nivel de Durán Barba. Durán Barba también. Está con un El nivel de ironía, claro, que tenía a los empleados de su zoológico en blanco. Su esposa alegraría al ministerio con su brillante sonrisa. O sea, estaba decidido a pudrir la conversación. Y lo pensaba, ¿no? Porque esas son respuestas que no son en caliente, ¿no? Eso está trabajado, ¿no? Vos escribís, Carola, cuentos. Sí, pero no mando todo lo que pienso. Pero esa no es una respuesta visceral. Mirá, yo creo que un poco sí. Había un juez muy importante que en este momento tiene a ex funcionarios kirchneristas detenidos, que me dijo una vez, vos tenés que escribir en caliente y firmar en frío. En un mail sería, escribí en caliente y mandalo en frío. Claro. En este caso me parece revisadita. que por los horarios, además, por los horarios de los mails son muy seguidos. A ver, ¿qué horarios? Con poco intervalo. Este 17:47, el anterior era a las 3 de la tarde. Estaban casi en una conversación, ¿no? Era una conversación te tiro una, en vivo. te contesto, te tiro... Y dijo Durán Barba, podríamos terminar el comunicado en esta respuesta sarcástica que estaba dando, con un grito de solidaridad con aquellos a los que estaríamos defendiendo con la salida de Triaca. Y cierra, libertad a los presos políticos, viva el Pata Medina, viva Balcedo, viva Monteros. Bueno. Seguimos. Y me imagino la reacción de los otros, ¿no? Porque seguramente él le gusta provocar, ¿no? Sí, es claro. así, le encanta provocar, pero no sé si a los miembros del Club Político Argentino les gusta ser provocados. Bueno, dos más que reaccionaron. Graciela Fernández Mejide, que le dijo, Jaime, está bien un poco de joda, pero esto está de más. Brillante siempre. Era maestra, ¿no? Con la palabra justa. Una conversación, como es, muy coloquial. Además me lo imagino con la voz de ella, lo que acabas de decir. Claro, como cansándose un poco de la chiquilinada de Durán Barba. Pero respetuosa. Sí, pero aparte ella estaba de acuerdo y en ese mail le dice que está de acuerdo en que no se tenía que pronunciar el club sobre el tema Triaca. Que después se pronuncia. Sí, después se pronuncia. Marcos Novaro también, el sociólogo que dice que la conversación arrancó mal y estaba desbarrancando por la intervención de Durán Barba, que él pensaba que dejar en ridículo a los demás no estaba bien visto en ese ámbito, en ese barrio, se estaba refiriendo al Club Político Argentino, y al final Durán Barba dice, no creo ni en ángeles ni demonios, todos al mismo tiempo somos
un criminal y un santo, como lo dijo Sartre en Saint-Genet, comediante y mártir. Es un libro que recomiendo de lectura obligatoria para todos los fanáticos, dice. Tremendo. Tremendamente sarcástico, ¿no? Muy caliente, sí. Muy caliente. Y bueno, contemos el final de la historia, Flaco. Se hace el pronunciamiento. Claro, esto termina de esta discusión el 19 de enero. A los pocos días sale el pronunciamiento del Club Político Argentino, donde se critica muy duramente la calidad institucional del gobierno de Mauricio Macri. Y se menciona el caso Triaca como uno de los casos centrales. Si bien no se pide la renuncia, se le hace una crítica muy severa al comportamiento del ministro. ¿Y cuánto decís vos, opinión tuya, que incidió en el tono del comunicado final la ironía de Durán Barba? ¿Algunos se habrán calentado? Bastante, sí, se calentaron mucho, De hecho, en un momento, no con Durán Barba, pero con otro de los socios que intervino, Vicente Palermo, que es el presidente, responde diciendo, porque alguien le dijo, no sé si vamos a quedar bien, parecería que estamos en una discusión con el Círculo Rojo. Y él dice, me importa un carajo lo que piense el Círculo Rojo, si nosotros no estamos de acuerdo con algo, tenemos que decirlo. Y es en ese tono que finalmente el Club Político saca este documento muy severo contra el gobierno, sí. Durán Barba perdió la discusión. Perdió la discusión. ¿Vos que seguías el tema carta abierta, eran discusiones parecidas así, tan virulentas o más o menos? Mira, eran discusiones fuertes, pero era distinto porque estaban todos conscientes de que el objetivo de carta abierta era un apoyo al gobierno, en todo caso era un apoyo crítico al gobierno. Nunca se hubiera permitido carta abierta, y lo digo simplemente por comprobación histórica, sacar un documento con este tenor de críticas como sacó el Club Político. Es que hay una diferencia clara entre carta abierta y el Club Político. El Club Político es anterior a carta abierta en cuanto a su creación. Anterior al gobierno de Macri. Anterior al gobierno de Macri. Claro. Y anterior a la creación de carta abierta también. Claro. Hay que decir que no es una organización de intelectuales que surge ahora para respaldar orgánicamente al gobierno de Macri, como sí lo hizo Carta Abierta, que surgió a partir de una iniciativa ligada a lo más alto del poder y a un particular personaje que fue Horacio González, que en ese momento fungía de titular de la Biblioteca Nacional. Claro. O sea, era funcionario del gobierno, claramente. Claro, no había tanto disenso, me parece, entre sus miembros, ¿no? No había tanto disenso. De Carta Abierta. Lo que a mí me asombra más, Pancho, es que las críticas o el reclamo más fuerte en cuanto a la situación de Triaca nace o surge del interior de los seguidores de Cambiemos, mucho más fuertemente de lo que podría plantear la oposición. O es el que más duele, porque la oposición también lo plantea, pero me parece que el que más ruido hace en el gobierno, en la Casa Rosada, son las críticas que vienen desde adentro. Y no me refiero solo a los intelectuales, sino a la gente de la calle, claro, que apoya a Cambiemos y que rechaza o al que no le gusta este tipo de actitudes y este tipo de comportamientos que remiten a la vieja, desde esta mirada, a la vieja política. Sí, hasta una Mirta Legrand, defensora pública de la mayoría de las medidas del gobierno, que está pidiendo insistentemente la renuncia. Lo pidió expresamente el fin de semana, en su programa. Pidió expresamente. Sí, el sábado a la noche. ¿Y hay vínculos? Bueno, vínculos sí, hay dos miembros del mucho gobierno. Más. Pero mucho más. hay llamados, estuvieron muy duros. ¿Pasa eso o no en el Club Político Argentino? Mira, después de emitido el documento, yo tengo entendido que no hubo ningún tipo de reproche. Esto se lo pregunté al presidente, a Vicente Palermo. Pero no es que hay 2 funcionarios nada más. Hay más de una decena de funcionarios que integran el club. O sea, los llamados y las conversaciones deben ser permanentes. ¿Y no hubo ninguna renuncia hasta ahora al club? No.